Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre del Señor. Le voy a pedir que ponga mucha atención. La palabra de Dios es hermosa. Y ahí en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y en el verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bienaventuranza, hay una bendición en leer y entender lo que dice el libro de Apocalipsis. Por eso es importante que nos demos cuenta. Vamos a ir poco a poco en este capítulo 13, ya que hay muchos hermanos que al paso de los años me han dicho: hermano, ¿por qué nunca nos ha hecho un estudio acerca de la marca de la bestia? Quiero decirles que hay muchos estudios en estos días, y muchos de ellos muy emocionantes, muchos de ellos que a la gente le hacen sentir muy bonito allá adentro, porque le dicen: mire, si leemos aquí y descubrimos en números romanos, tal número va a dar el número de la bestia. Que si vemos acá hay un montón de cosas que comienzan a descifrarles, y la gente se emociona porque le hablan acerca de la marca de la bestia. Pero yo creo que esto es algo más profundo todavía. Yo creo que es necesario darnos cuenta acerca de quién es la bestia y cómo es. Y tan solo con el hecho de leer aquí que dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esto mucha gente no lo ha entendido. ¿Por qué razón? Porque Juan está describiendo algo que vio y nosotros simplemente lo estamos leyendo. Juan estaba describiendo a un personaje que él sabía, porque lo describe en el capítulo 12 y verso 3, y dice que aquella bestia o aquel personaje que él lo describe como una bestia era la misma encarnación de Satanás. El mismo Satanás manifestándose como hombre en esta tierra. Un personaje influenciado 100% de Satanás y derramando su ira sobre este mundo. Por ello, mis hermanos, es importante que nos demos cuenta qué es lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 13 de Apocalipsis hay algo muy especial que descubrir, y en todo este capítulo sobresalen 2 personajes, los cuales el apóstol Juan describe como bestias. 2 bestias dice. Por eso es que muchas veces solamente la gente quiere saber cómo será la marca de la bestia, de qué manera será, si realmente es nada más el 666. Pero esto es algo más profundo todavía. Juan dice una vez más, Apocalipsis capítulo 13 verso 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas
un nombre blasfemo. Primer lugar, démonos cuenta como cristianos que Juan está describiendo a un personaje que va a tener autoridad sobre todo el mundo, sobre todo pueblo, lengua y nación, dice la Escritura. Y el asunto no es nada más que nosotros nos informemos de quién es la bestia y cómo será la marca de la bestia. Lo más importante es que recibamos la revelación del Señor para que nosotros podamos entregarnos completamente a nuestro Señor y que no tengamos que ver lo que vio Juan, pero en contra nuestra. Porque toda aquella persona que ha creído en Cristo y que no le sea fiel al Señor y que se quede después del arrebatamiento de la iglesia, toda esa persona va a tener que enfrentarse a estas bestias. Va a tener que estar sufriendo lo que es el estar frente a estos personajes que van a tener el control completo, 100% de este mundo. Así es que una vez más, Juan dice: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Imagínense, les decía en esta mañana, uno puede decir, bueno, una bestia. Yo he escuchado que dicen, un asno es una bestia de carga. Y es cierto. Pero aquí habla de una bestia salvaje. De esos animales que se vuelven locos. De esos animales que usted no puede ni acercarse. Un animal de los más terribles que haya. Cuando se vuelven locos, cuando se descontrolan. De eso está hablando el apóstol Juan. Vi una bestia terrible. Esto es algo, hermanos, que debe ponernos a pensar. Amén. Que debe darnos una idea de lo que será aquel personaje. ¿Cuántas veces hemos visto a un drogadicto bajo los efectos de la droga? Yo me quedaba sorprendido. Conocí a un jovencito así bajito y nada más tenía problemas con la policía, iba y se drogaba y se regresaba hasta donde estaba el cuartel de la policía a pelearse con ellos, y entre todos no lo podían controlar. Era algo terrible, se descontrolaba, se transformaba completamente, una fuerza sobrehumana que tenía bajo los efectos de la droga. Les digo que una persona que está enferma mental, cuando se le hace enojar, esa persona tiene una fuerza sobrehumana. Les hablaba de aquel gadareno a quien el Señor hizo libre, que dice la palabra de Dios que habitaba en los sepulcros, que la gente no se quería acercar porque tenía miedo, que lo ataban con cadenas y las rompía. Alguien puede decir, hermano, yo no puedo creer que un hombre rompa las cadenas. Entonces Cristo será mentiroso. La palabra de Dios no es verdad. No, sí es verdad. Eso lo hizo una persona que estaba poseída por algunos demonios. Imagínese aquel personaje que va a ser la misma encarnación de Satanás, y ya con toda la autoridad sobre este mundo para hacerle daño a la gente. Imagínense nada más. Este es el personaje que Juan nos está describiendo. Me paré sobre la arena del mar y vi salir del mar a una bestia. A una bestia. Ponga mucha atención ahí. Una vez más le digo, en este capítulo 13 habla de dos bestias terribles. Yo quisiera que viniera conmigo Apocalipsis capítulo 19, y vamos a leer del verso 19 hacia el verso 21. Gloria a Dios. Esta bestia o este personaje, como una bestia, como un animal embravecido y enloquecido, es tan terrible y va a ser tan terrible que no le va a tener temor al mismo Dios. Blasfemar contra el mismo Dios
aún viendo los juicios de Dios, aún así va a provocar al mismo Cristo. Ahí es donde Cristo desciende y lo destruye, pero aún contra el mismo Cristo se pondrá. Imagínese nada más lo que hará con los habitantes de esta tierra. Ya tenemos Apocalipsis capítulo 19. Amén. Vea lo que dice del verso 19 en adelante. Y vi a la bestia, es la misma bestia que habla en el capítulo 13 verso 1. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Imagínense nada más ese personaje, un hombre poseído 100% por Satanás, con poder suficiente para hacer que la gente que se quede en esta tierra le adore. Por eso, mis hermanos, es importantísimo que nosotros que hoy tenemos la libertad de adorar al Cristo de la gloria, lo hagamos. ¿Por qué? Óigame bien lo que le voy a decir. Porque muchos que han conocido a Cristo, el Cristo que le predico hoy, el verdadero Cristo, muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar por no entregarse a fondo con el Señor, por no meterse a fondo con el Señor. Se van a quedar. Y al no entregarse completamente al verdadero Cristo que estamos conociendo hoy, cuando venga el anticristo, alguien en contra de Cristo, lo opuesto a Cristo, el falso Cristo, a ese sí van a recibir. Esto está tremendo. Viene un engaño, viene un espíritu de engaño al hombre después que el Señor levante a su iglesia. Por eso le digo, qué triste será que hoy que tenemos la oportunidad de conocer al verdadero Cristo y meternos a fondo con Él, nos estemos entreteniendo y dejemos pasar la oportunidad de gozarnos con Él e irnos con Él, y después tengamos que enfrentarnos con el falso Cristo y rendirle honor y rendirle homenaje y rendirle adoración. Alguien puede decir, hermano, yo no lo haría si me quedara. Es que no es si quisiera la persona. Es que este no es asunto de que yo no quiera hacerlo. Rápidamente venga conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 9 y verso 10. Esto es algo muy interesante y muy importante. Gloria a Dios. Dicen que al hombre le gustan las cosas difíciles, porque el Señor nos invita, el Señor nos pide permiso para entrar al corazón. El Señor quiere que de voluntad le sirvamos. Y si no le servimos, va a venir el otro y nos va a obligar a servirle. Y va a haber un espíritu de engaño que la persona que se quede va a decir, sí, ese es el verdadero, es cierto. Yo no lo había conocido, ahora lo conozco. Qué terrible eso. Teniendo hoy al verdadero y al no consagrarse a él, después viene el falso y a ese sí le va a creer. Mire lo que dice aquí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. Ya lo tenemos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Dice, viene el hombre de iniquidad, el hombre de pecado. Viene ese personaje, dice, por obra de Satanás.
Cristo vino por obra del Espíritu y este personaje vendrá por obra de Satanás. Les decía en esta mañana, Dios se manifestó en carne en la persona de Jesús. Satanás se manifestará en carne en la persona de la bestia o en este personaje. Por eso es necesario que nos demos cuenta que Dios viene a nosotros y nos quiere rescatar, nos quiere sacar. ¿Por qué? Porque después viene el engañador. Después viene el engañador y ese va a engañar y va a forzar a la gente a que le adore. Vea lo que dice el verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, es decir, para los que se quedaron, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, el que el día de hoy no reciba el amor de la verdad para salvarse, este evangelio de amor, de verdad que se predica, esa persona que no reciba este mensaje de amor para salvarse, esta persona va a recibir un espíritu de engaño. O sea, se va a apoderar un espíritu de engaño de esa persona que va a decir: este sí es el Cristo. Aquel que me enseñaban allá en la iglesia del cuerpo de Cristo no era, este sí. No, hermano, no, tenga cuidado. Prepárese y vayámonos con Cristo ahora que venga, porque después vendrá el engañador. Oiga bien, yo siempre he dicho que allá en Apocalipsis, cuando hablan del jinete del caballo blanco, la mayoría dicen allá en el capítulo 6 que es el anticristo. Y yo digo, no es el anticristo, es Cristo. ¿Pero por qué, hermano? Dicen que es el engañador. No, el engañador no viene primero. Dios no le permite que venga el engañador primero. Primero viene la gracia de Dios. Primero viene la misericordia de Dios. Y cuando no se recibe la gracia de Dios y la misericordia de Dios, entonces viene el engañador para que la persona se pierda. Por eso aquí dice la palabra del Señor que vendrá aquel que tomará autoridad sobre este mundo, y que aquella persona que no se consagre a Dios y que se quede, esa persona va a recibir un espíritu de engaño. Verso 11. Por esto Dios les envía, oiga esto, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dice Dios, no quisieron creer a la verdad voluntariamente, se quedaron, pues ahora van a tener un espíritu de engaño para que crean que ese es el verdadero, y cuando abran los ojos se van a dar cuenta que están con Él en el tormento eterno. Por eso, mis hermanos, esta es la oportunidad, cuando voluntariamente Dios nos está invitando. Primeramente viene Dios en carne, viene Dios en Cristo. Desde hace 2000 años vino Dios en Cristo, y desde hace 2000 años Dios nos está invitando a entrar, a salir, porque saliendo nosotros se manifestará aquel inicuo al cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Bendito el nombre del Señor. Verso 12. A fin, o con el propósito de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el propósito, que se pierdan los que ya se quedaron. De manera que, mis hermanos y hermanas, no hay otra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. Hoy que viene Cristo, nos vamos con Él. Si por ahí le han dicho que se quede y que después que le corten la cabeza se va con Cristo, mentira, porque no es por obras que uno se salva, es por gracia, por medio de la fe, y la fe la tenemos ahora para poder entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Vimos en Apocalipsis capítulo 19, del 19 al 20, nos dimos cuenta que este personaje, esta bestia, va a ser tan terrible que aún se va a poner en contra de Cristo en el tiempo de la gran tribulación, cuando va a ver con claridad que Dios está derramando su ira en este mundo. Aún así, viendo los juicios de Dios, este personaje no le va a tener temor a Dios hasta que sea destruido. Por eso dice, y se pone a guerrear contra el Cordero, contra el que viene en el caballo blanco,
Y ahí es donde el Señor lo destruye y lo lanza al lago de fuego. Lo derrota y lo lanza al lago de fuego. Por eso, mis hermanos, es importante que nos demos cuenta que si al mismo Dios no le va a tener temor, imagínese cómo será con la gente que se quede. Y peor todavía, con aquellos que le hayan dado la espalda un día. Porque hoy estamos sirviendo a Cristo, al verdadero Cristo, y le hemos dado la espalda a Satanás. Imagínese que de pronto alguien se quede y venga ese personaje y se manifieste. ¿Contra quienes irá con más ira? Contra aquellos que lo dejaron, contra aquellos que lo dejaron por 2, 3, 5, 10, 15 o 20 años. Por eso le digo, yo no me quedo allá. Yo me voy con Cristo. Antes de eso, bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Vayamos a Daniel capítulo 7. El libro del profeta Daniel está enseguida de Ezequiel y antes de Oseas. Daniel capítulo 7. Y veamos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 7 también. Leamos primeramente el verso 3, porque aquí hay algo muy importante. ¿Se recuerda que dijo Juan en Apocalipsis capítulo 13, verso 1? Y me paré sobre la arena del mar y vi que del mar salía una bestia. ¿Verdad? Del mar salía una bestia. Ya Dios lo había dicho por medio del profeta Daniel. Daniel capítulo 7, ¿ya lo tenemos? Verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, oiga aquí, subían ¿de dónde? Subían del mar. En primer lugar, ponga mucha atención. Hay muchas versiones acerca de Apocalipsis. Usted va y compra un libro, un comentario del libro de Apocalipsis, y cada libro dice algo diferente. Hay que tener mucho cuidado en lo que estamos leyendo. Se dice que la bestia no es más que un imperio, pero la Biblia dice que va a ser un personaje que hablará blasfemias contra Dios. La Biblia dice que va a ser un personaje que va a ser lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo se va a lanzar a una potencia al lago de fuego? ¿Cómo se va a lanzar a un imperio? Se habla de un personaje, de una manifestación en carne de Satanás. Se habla de un hombre que va a ser influenciado 100% por Satanás para llevar a cabo sus fines malvados en esta tierra en el tiempo que Dios le permita. Ahorita él no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí está la iglesia. Porque la iglesia no puede dejar que ese anticristo, esa bestia se manifieste y haga lo que quiera. Entre tanto que el Señor tenga la iglesia en la tierra, Satanás no puede tomar control de todo este mundo. Cuando la iglesia salga, entonces sí, Dios le permitirá a Satanás tomar control por un tiempo, pero ya está escrito que al final Satanás mismo será lanzado al lago de fuego. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo su corazón. Gloria a Dios. Rápidamente veamos Apocalipsis capítulo 19. Y leamos lo que dice en el verso 20. Y la bestia fue apresada, oiga esto, y con ella el falso profeta, la otra bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, oiga, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Para que veamos que no es una potencia, no es un ejército, no, hermanos, es un personaje que tendrá control sobre gobernantes, sobre reyes. Eso lo vamos a ver más adelante.
Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20 verso 10, vea lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es una falsa idea de que Satanás esté ahorita en el infierno atormentando a los pecadores que se han muerto. No es verdad. Tampoco Satanás estará por la eternidad atormentando a los pecadores. Él mismo, Satanás, será atormentado eternamente y para siempre. Así dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20 verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Oiga, el mismo diablo va a ser atormentado día y noche, quiere decir eternamente, por los siglos de los siglos. Así es que no crea que Satanás va a tener tiempo de estar atormentando a los otros. Él es el cabecilla, Él es el que más merece el tormento. Así es que va a estar siendo atormentado. El Señor dijo que el infierno había sido hecho para el diablo y sus ángeles. De paso se irán aquellos que no quieran recibir a Cristo y vivir en santidad. Pero jamás podemos culpar a Dios de que Él creó el infierno para llevarnos a nosotros. Ahí va el hombre voluntariamente, porque voluntariamente no le quiso servir a Cristo. Voluntariamente se irá al tormento juntamente con Satanás. Y le repito, Satanás será atormentado. Satanás no estará atormentando a nadie, él será atormentado ahí. Bendito el nombre del Señor. ¿Ha visto por ahí la película del infierno? Que Satanás está atormentando a la gente. Eso no es cierto, ¿verdad? Él no tiene, él va a ser atormentado. No puede atormentar a nadie. Él va a ser atormentado ahí. Vayamos a Juan capítulo 5. Ponga mucha atención porque aquí vamos a descubrir algo muy precioso. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos creen en Cristo? Prepárese. No vaya a ser que nos falle la puntería. Juan capítulo 5, ¿ya lo tenemos? Verso 43 dice así. Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Qué tremendo. ¿Qué estaba diciendo el Señor con eso? Dice, es muy difícil que crean en mí, pero va a venir otro diciendo yo soy el Cristo, porque dice vendrá otro en mi nombre, y a ese sí le van a recibir. Qué tremendo. El Señor dice, yo vengo a ustedes y no me reciben. Tienen el entendimiento, la revelación que es el Cristo real, el Cristo verdadero. El Señor dice, yo he venido a ustedes y no me reciben. Pues sepan que vendrá otro en mi nombre y a ese lo van a tener que recibir. En otras palabras, o creemos en Cristo y nos entregamos a Él y nos vamos con Él, o no queda otro remedio más que esperar al otro y tener que creer en el otro. Y como le digo, llegado el momento de que venga el otro, si usted y yo no nos vamos con el Señor, ya no hay oportunidad de decir, bueno, si quiero creo y si no, no creo. No, ahí hay un espíritu de engaño. Hay una fuerza espiritual que lo hace que crea, que lo hace que se hinque delante de Satanás y que diga, este es el verdadero. ¡Qué engaño, qué ceguera! Hoy tenemos la palabra de Dios despertándonos, mis hermanos. Démosle gracias a Dios porque tenemos la verdad, porque el Espíritu nos está enseñando, nos está descubriendo, que nos vayamos con Él cuando Él venga, que nos entreguemos a Él, que nos consagremos a Él, que vivamos una vida agradable a Él, porque después el otro vendrá ordenando. Mire nada más, el Señor nos pide, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz,
abra la puerta para que yo entre. Y el otro entra sin pedir permiso. El Señor dice, mira, sírveme, sigue mis caminos. Y el hombre dice, no me conviene, no me gusta mucho, no, yo estoy tranquilo en mi casa. Y viene el otro y va a decir, adórame. Y no va a decir que no. Sí, cómo no, Señor. Y se hinca y le adora. Pero es para perdición. Por eso, mis hermanos, en Cristo, en el Cristo verdadero, uno tiene que servirle de corazón. A uno nadie lo tiene que forzar. Eso es lo que agrada a Dios. Dios podría ponernos de rodilla y hacerle que le adoráramos, pero Él nos respeta porque nos hizo a su imagen y semejanza. Él sabe que nosotros reconocemos que Él es el verdadero y quiere que con esa inteligencia y con esa revelación nosotros le sirvamos de corazón. Porque viene el otro y a ese se le va a servir forzadamente. Recuerde lo que dijo el Señor. Juan capítulo 5 verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Cuando venga el otro y venga en su propio nombre por sí mismo, a ese lo vas a recibir, quieras o no quieras. Esto está serio. Vayamos a la segunda de Corintios, al capítulo 11 y en el versículo 4, y descubramos algo precioso. Ya les he predicado acerca de esto. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 y en el verso 4. ¿Ya lo tenemos? Oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué dice Pablo con eso? Pablo dice, es más fácil que se reciba al otro Jesús. ¿A cuál otro Jesús, hermano? Al Jesús que permite la fornicación. Porque hay quienes andan en fornicación y andan con su Biblia bajo el brazo y están en la iglesia cantando a Jesús y están orando a Jesús y están adorando a Jesús. Pero la pregunta es, ¿a qué Jesús están adorando? Al Jesús que permite la fornicación, porque al Jesús que yo conozco no la permite. Él dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Ese es el Jesús verdadero. Pero en estos días es más fácil seguir al otro Jesús. ¿Por qué? Porque no se le llama la atención, porque no se le evita el pecado. Mucha gente, usted puede ver a esas iglesias donde no se les evita nada, la gente va pero por multitudes. Claro, porque a la carne le gusta el libertinaje. De poco tiempo le va a servir los placeres a la carne. Hermanos y hermanas queridos, abramos los ojos. Los años se pasan en un momento. En un momento, hermanos, se nos arruga la cara. Usted ve a una jovencita muy hermosa, véala bien y muéstremela en 3 años y usted va a ver la gran diferencia. En 3 cortos años, en un rato nos hacemos viejos. En un ratito. Yo me quedé sorprendido que en México un doctor me dice, le digo yo, doctor, ¿por qué uno se queja tanto de tantos achaques? Y me dice, se sorprendería si le dijera que el hombre a los 25 años comienza a decaer. Y digo yo creo que está mal, doctor. No estoy mal. A los 25 años ya tiene caries en los dientes. Ya se le están comiendo los dientes a los 25 años. Ya le están arreglando la dentadura.
A los 25 años ya trae muchos problemitas por ahí. Y de ahí para adelante comienza. Hermanos, el que tenga 40, ¿qué tanto hace que tenía 25? Y ya va en el clan de los que vamos para abajo. La ventaja de los que estamos en Cristo es que Pablo dijo, aunque sabemos que el hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va rejuveneciendo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Porque aunque nos hagamos viejos físicamente, espiritualmente somos jóvenes y fuertes y hermosos para Dios. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Que nos preocupamos que porque nos estamos haciendo viejos, gloria a Dios, pero que nos hagamos viejos en Cristo, sirviendo al Señor, que tengamos asegurada la vida eterna. Eso es lo más importante. ¿Entendemos? Una vez más, Cristo dice, 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, al final dice, bien lo toleráis, bien lo recibís. Por eso dice Pablo, es más fácil que se llegue a quedar la persona y a tener que creer en el otro Jesús, en el anticristo, en la imitación de Cristo, a que crea en el verdadero Cristo. ¿Por qué? Porque el verdadero Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su responsabilidad cristiana. No le digo que tome su cruz, porque va a haber hermanos que van a cargarse una cruz. Cuando habla de cruz, habla de sacrificio, habla de vida cristiana, habla de responsabilidad espiritual. Por eso Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es decir, usted ya no vale nada para usted, ahora vale para mí. Ya no va a hacer las cosas que usted quiere, ahora le voy a decir lo que tiene que hacer. Ya no va a hacer lo que le agrada a usted, ahora va a hacer lo que a mí me agrada. Ese es el Cristo verdadero. Y Pablo dijo, es más fácil que la persona no crea en este Cristo y se espere al otro. Qué triste, hermanos. Yo tengo 20 años predicando la palabra, y primeramente le doy gracias a Dios por haberme concedido ese privilegio, y que todavía hasta este día el Señor me concede seguirla predicando. Pero durante todo ese tiempo es lo mismo estar exhortando al pueblo, estar buscando que el pueblo tenga la revelación. Y yo les digo, mis hermanos, muchos siervos de Dios ya se han caído, y muchos se han caído y tienen todavía la desvergüenza de seguir en el mismo lugar. Se les descubre el pecado y lo niegan. Niegan que pecaron y siguen todavía en su lugar, para que vea que no le tiene ningún temor ni ninguna reverencia a ese Cristo santo. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque hoy tenemos al Cristo verdadero, pero ese demanda muchas cosas. Ese quiere verdad, no quiere mentira. Ese quiere entrega de corazón, no forzado. Ese quiere que nos apartemos del mal y nos consagremos a Él. Ese quiere que seamos diferentes al resto del mundo. Hermanos, yo oigo a tanta gente ignorante que se hace llamar hermanos, y que les dicen a las hermanas de esta iglesia, ustedes van a esa iglesia donde el pastor les exige que se vistan así. Yo no les exijo que se vistan así. Yo no les exijo.
Yo les he dicho que el verdadero Cristo quiere cambio no solo por dentro, sino también por fuera. Y que el Espíritu mismo le enseñe a la persona. Miren, hermanos, qué precioso, qué hermoso, que yo puedo estar mirando aquí a cada hermana. A mí no me llama la atención nada. Pero donde haya una mujer con minifalda enfrente, quiera o no quiera, por ahí tiene que mirar el predicador para allá y se le caen los ojos allá, aunque no quiera, porque tiene que mirar para allá. Es una tentación, es un tropiezo. Amén. Había un siervo de Dios que predicaba muy hermoso, y había una hermana que tocaba el órgano y que le gustaba vestirse un poco más arriba de lo normal. Cuando se sentaba a tocar el órgano, le quedaba enfrente al pastor, y el pastor seguramente que vio la primera vez y se sintió mal, y no tuvo la libertad para ir y decirle a la hermanita: hermanita, por favor, mire que yo tengo problemas. No tuvo el valor y dejó que aquello creciera en su corazón, y llegó el día que se metieron en adulterio ellos dos, y los dos perdieron su lugar delante del Señor. ¿Por qué? Porque a él no le importó. Uno es el padre de familia en la iglesia, y cada hermana y cada hermano son como los hijos. Hay que enseñarles cómo se camina en el Señor. Y yo, mis hermanos, me siento gozoso con el Señor, porque todas las hermanas aquí están obedeciendo y buscan vestirse como Dios manda, y que no hacen caer a sus hermanos. Yo le aseguro que aunque seamos criticados, estamos tapándole muchos portillos al diablo. Y aunque el mundo diga lo que quiera, y aunque hermanos digan lo que quieran, que somos legalistas, pues que seamos legalistas. Pero más vale que nos vayamos con el Señor. Más vale que no andemos pensando cosas vanas unos de los otros, porque eso no es agradable a los ojos de Dios. Pablo dijo: es más fácil que se vayan con el falso Cristo que con el verdadero. Así lo estaba diciendo. Si viene otro Jesús, a él lo van a atender. Si viene otro espíritu, es más fácil seguirlo. ¿Qué no se da cuenta, mi hermano, mi hermana, que es más fácil que nos mantengamos sin santificarnos que santificarnos? ¿Qué no se da cuenta que es más fácil que nos descuidemos espiritualmente y ya no oremos a que estemos orando todo el tiempo? ¿Qué no se da cuenta que vienen ocasiones cuando, si no fuera por la gracia de Dios, todos nosotros ya nos hubiéramos caído? Porque nos descuidamos, porque dejamos esa dirección del Espíritu. Es más fácil que uno se descuide a que se cuide. Bien dijo Jeremías: si no fuera por la misericordia del Señor, ya hubiéramos sido consumidos por el enemigo. Ahí nos damos cuenta que tanto el Señor tiene razón, porque dijo: si viene otro en mi nombre, a ese van a oír, y a mí no me reciben, que vengo en el nombre de mi Padre. No me reciben. Es más fácil, dice, que reciban al otro. Eso todos lo podemos testificar que es cierto. Pablo dijo: si viene otro Jesús, a ese lo vas a tolerar más fácil, porque el Jesús verdadero nos quiere para Él y no para compartirlo con Satanás. El Jesús verdadero nos quiere solo para Él, no para compartirnos con nadie. Por eso, mis hermanos, hoy usted y yo somos responsables delante del Señor de que estamos conociendo al Jesús verdadero, de que estamos conociendo al verdadero Cristo. Si usted y yo no nos consagramos y si no cambiamos, es porque no querramos.
pero ahí está el verdadero. Pero viene el falso, se va a manifestar, y la Biblia lo dice. Viene la bestia, un personaje que va a dar miedo verlo. Estaba yo, hermanos, hace unos 6, 7 años en el estado de Guerrero, en México. Llegamos a las 2 o 3 de la mañana a ese lugar a hacer una campaña. Llegamos y a esa hora no podíamos despertar a las personas a donde llegábamos a hospedarnos. Nos hospedamos en un hotel. Estaba el ventilador dando vueltas y yo le dije a mi esposa: duérmete, yo voy a buscar dormirme también un rato. Mirando el ventilador que daba vueltas, el Señor me transportó a un lugar donde se estaba predicando la palabra. Y me recuerdo que así para el oeste estaba el púlpito y había mucha gente en ese lugar, y yo estaba hasta el final de la gente, casi pegando a la otra pared. Y yo me recuerdo que tenía una espada muy grande aquí y casi pegaba al techo, grande la espada. Ahí estaba yo con mi espada. Yo no sabía para qué, pero ahí me puso el Señor con la espada. En eso había gente que estaba entrando por la puerta acá de este lado, en el sur. Entraba la gente y había hermanas que estaban recibiendo a la gente y la estaban pasando. Y de pronto vienen esas mujeres y me dicen: usted que tiene la espada, venga, porque hay unos hombres que quieren hacerle daño al pastor. Y había un pastor que predicaba y corría y saltaba, pero con un avivamiento espiritual tremendo, aparentemente. Y cuando vienen esas mujeres y me dicen: usted que tiene la espada, venga para acá, porque quieren entrar a hacerle daño al pastor, me encaminé detrás de ellas. Ellas se fueron delante y vino una voz y me dijo: ¿y conoces tú a esta gente? ¿Conoces esta congregación? ¿Sabes tú quién es el pastor y cómo vive? Y me quedé pensando en aquello y me di vuelta y las dejé salir solas. Y fui y me puse una vez más allá junto a la pared donde estaba. En eso entraron 3 jóvenes, casi como del techo de aquí para abajo, como de unos 26, 28 años, cuando se está en la plenitud de la edad. Así bien fuertes, entraron 3 y se quedaron mirando hacia el púlpito donde estaba el predicador, muy avivado, y él seguía predicando. No los había visto. De pronto desvió la mirada cuando se dio una vuelta y los vio, y se asustó tan terriblemente que sin más salió saltando por una ventana que estaba hacia el norte. Salió por la ventana y ellos se fueron pero rápido, y salieron por la ventana y lo trajeron a rastras y lo metieron dentro de la iglesia. Y ahí comenzaron a cortarlo con espadas en pedazos. Al mismo tiempo se oía una voz que decía: así haré yo con todos los predicadores y los pastores que no cuiden mi rebaño. Así haré yo con ellos. Hermanos, en ese momento las ventanas que estaban allá se abrieron y a lo lejos se vio una línea de carros enorme. Delante venía un carro negro, con todo negro, y de pronto, como con aumento, así se me acercó la vista hacia el carro, y venía un personaje todo de negro, con lentes oscuros, con un sombrero así muy sospechoso, y detrás de él venían muchos otros carros. Y vino una voz y me dijo: ahora es el tiempo de que le abran la puerta. Y esa ciudad supuestamente tenía un cerco y había una puerta donde él estaba, detrás de la puerta hacia afuera. Y dijo el Señor: es tiempo de que le abran la puerta, porque ahora entra. Y se le abrió la puerta y comenzó a entrar. Y cuando comenzó a entrar, se nos dijo: él entra por el norte, salgan ustedes por el sur, y no se detengan hasta llegar a donde tienen que llegar. Y empezamos a correr todos los que estábamos ahí. Ya me vi yo en un momento donde ya no había nadie conmigo, cada quien corriendo, abriéndose paso entre las hierbas, entre las espinas. Se cruzaban animales feroces
personajes como que estaban locos, hombres como dementes, unas cosas horribles. Ahí vamos abriéndonos paso hasta llegar a un cansancio completo. Cuando yo sentía que ya no podía más caminar, sentí que mejor me iba a caer, y ya iba cayéndome cuando alguien mete su mano aquí por debajo de mi brazo, por el lado derecho, y me levanta. Cuando yo volteo y miro, es uno de aquellos jóvenes que habían llegado a destruir al pastor, y a mí me dio miedo. ¿Sabes por qué me dio miedo? Porque yo los había visto destruir a aquel pastor, y me dio un miedo terrible. Dije, ya me tocó a mí también. Y él oyó, entendió lo que yo pensé, y me dijo, no he venido a destruirte a ti, he venido a ayudarte. Levántate. Y yo dije, me va a llevar en sus brazos y está bien fuerte. Solo me levantó y me dice, sigue corriendo hasta que llegues allá. Estaba las orillas del mar, y estaba una gran barca hermosa que se movía así con las aguas, esperando en la orilla. Lleguen, porque han de entrar ahí, porque partimos, porque ya entró por las puertas de la ciudad el que ha de entrar. Hermanos, siempre les he dicho yo una cosa: así como el sol comienza a salir a las 5 de la mañana. Alguien dice, hermano, ¿no comienza a salir a las 5 de la mañana? Sí, porque comienza a clarear el día. Se comienza a aclarar el día de las 5 de la mañana. Eso quiere decir que ya se empieza a ver el sol. Y al aclararse la mañana, la noche se comienza a ir. Así también, cuando sea el último tiempo, nos vamos a dar cuenta que la situación se va a ir poniendo más difícil, pero ya vamos a estar viendo nuestra redención más cerca. Si vamos a estar para los últimos días, vamos a estar viendo la proximidad del anticristo, pero ya vamos a estar nosotros saliendo al otro lado también. Una vez más, hermanos, hoy tenemos la oportunidad para conocer al verdadero Cristo y caminar con Él. Porque el que se quede tendrá que adorar al otro, aunque no quiera. Yo prefiero adorar a este de voluntad. Yo prefiero servir a este que conozco hoy, aunque pase por luchas y pruebas, aunque pase por problemas y tribulaciones, que después pasar de todas maneras por tribulaciones, pero saber que es el falso Cristo. Ya para qué, cuando el Señor haya venido y se haya cerrado la puerta. Hay muchos hermanos que dicen, hermano, muchos se van a salvar en la tribulación. No, hermano, no se crea. El mismo Señor dijo, cuando habló de las vírgenes prudentes y las fatuas, de las 10 vírgenes, aquella parábola de las 10 vírgenes, el mismo Señor dijo que cuando entraron las prudentes con el esposo, se cerró la puerta, y que las insensatas llegaron y tocaron, ábrenos, Señor, y no les abrió el Señor. Les dijo, no les conozco. Ya no había oportunidad para ellas. El Señor Jesús dijo, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Los que escucharon el mensaje, los que pusieron el mensaje en su corazón, entraron al arca. Y llegó un momento, dice la Biblia, cuando Dios mismo cerró la puerta del arca, y nadie más pudo entrar en el arca más que los que obedecieron la palabra. No se crea, hermanos, de las doctrinas fáciles, porque hay muchos que pueden andar mal con el Señor, y por eso les conviene predicar ese tipo de doctrina.
porque ya se mancharon. ¿Qué más da justificarse? Yo digo una cosa, hermanos. Si Rafael Rodríguez le fallara al Señor de esa manera, que uno ya sabe que le falla al Señor y no tiene libertad ni derecho de estar hablando la palabra, yo mejor les diría, hermanos, miren, ahí arréglense como puedan, yo ya no puedo. Quédense ahí, salven su alma. Y me voy a cortar árboles como andaba cortando árboles. Puede ser que Dios tenga misericordia de mí, pero ¿para qué seguir uno de falso? Si un día le dimos la espalda al pecado y un día le dimos la cara al Señor, ¿por qué no mantenernos así? Yo una cosa digo: el Dios que me salvó en su grande amor y misericordia me ha guardado 21 años. Y ese mismo Dios que me ha guardado 21 años me va a guardar hasta que Él venga. Yo creo que Él puede. Pero no se olvide que hoy es la oportunidad de servirle al verdadero Cristo. Luego viene la bestia, al que se le tiene que servir a la fuerza y para su mal. Hoy tenemos la oportunidad, mis hermanos, de consagrarnos al Señor. Yo me pongo a pensar y digo: Señor, ¿cuántas oportunidades me has dado? Hoy me das otra más. Para mí, mis hermanos, el predicar la palabra de Dios es un privilegio grande, porque no solamente me salvó y me ha mantenido, sino que me ha dado el privilegio de predicar su palabra. ¿Por qué no buscar al Señor de todo nuestro corazón? ¿Por qué no servirle todos los días? ¿Por qué no serle fiel al Señor y esperar su venida? Hoy el Señor nos habla una vez más y nos muestra que hoy Él, el verdadero, está pidiéndonos que le sirvamos, y que pronto vendrá el falso y que a ese se le tiene que servir a la fuerza. Y para nada, porque después de servirle habrá que pasar con él al lago de fuego. Hoy tenemos una oportunidad más, hermano. Hoy tenemos una oportunidad más, hermana. Una oportunidad de arreglarnos bien con nuestro Señor.